Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Vida Campesina. Buenas noches nuevamente en el segundo capítulo de este programa que se llama Vida Campesina. Tal como dijimos en el capítulo inicial, vamos a estar acompañándolos todos los miércoles desde las 20 horas en forma continua hasta las 21 horas con un panelista que van a estar rotando. Hoy día nos acompaña don Cristian Núñez, tal como dijimos en el primer capítulo. Don Cristian, por favor, un saludo y una presentación, porque usted no estuvo en el primer capítulo. Correcto. Buenas noches a todos y a todas. Saludar y agradecer que estén viendo este programa. Ojalá sea lo más entretenido, agradable y podamos conversar y comunicar un poco lo que hacemos en el mundo rural y lo que es la vida campesina. Como decía, la semana pasada estuvo el colega Víctor Poveda, también médico veterinario, y obviamente con él vieron algunos temas de importancia que de repente vale la pena recordar, como por ejemplo la importancia de la alimentación, la importancia que es prepararse para el invierno, pero sobre todo tener en consideración que lo más importante es una buena disponibilidad de forraje. Bueno, eso es lo que más insistimos, entiendo, del programa inicial, era insistir que sin producción pecuaria no es posible pensar en eso sin tener forraje de calidad y en cantidad. Tal como decía Cristian, hoy día vamos a retomar algunos puntos que quedaron, que nos pidieron los auditores también que profundizáramos y también nosotros consideramos que es necesario. Resumiendo un poco de lo que, para hacer un hilado, digamos, con el programa inicial, los que nos vieron o los que no nos vieron, hablamos de lo que es el ajuste de la carga animal y aprovechamos a tocar los temas que están relacionados. Dentro de eso es la producción de forraje, es las demandas que hacen los distintos animales y los factores que influyen en eso, partiendo por temas hoy día que vamos a tocar, seguir abordando, que es el tema del punto de vista ovino. Efectivamente, lo importante, como decía Luis, es conversar y conocer lo que es distintos tipos de producción. Uno de repente cuando le pregunta a la gente de la ciudad cuál es la diferencia entre un toro y un buey, empiezan como a complicarse un poco. Por eso es importante en un rubro que para la agricultura familiar campesina, para el campesino del estrato más pequeño, es importante como es la producción ovina, y lo que decimos los que nos gusta el tema, que es la alcancía del pobre. Y ahí es definir algunas características de los ovinos, de las ovejas. ¿Qué cosas tienen los ovinos? Primero, que son rumiantes. ¿Qué significa ser rumiante? Significa que tienen un estómago compuesto, es decir, tienen 4 compartimentos en la guata, por decir, que es el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. Antiguamente era la panza, el bonete, el librillo y el cuajo. Esos son los 4 compartimentos. Y ellos consumen pasto y grano. Y con eso producen o la transforman en carne, leche, lana, cuero y sobre todo en crías. Es una característica importante, rumiante. El segundo es que son gregarios. ¿Qué significa que son gregarios? Que no andan separados. Andan juntos, andan en rebaño. Para donde se mueve una oveja, van las otras. Por eso cuando uno va manejando y de repente ve que una oveja atravesó, hay que bajar la velocidad, porque lo más seguro es que el resto del piño, de la majada en términos bovinos, vaya a seguirla y puede provocar un accidente si usted va muy rápido. Otra característica es que son poliéstricas estacionales de días cortos. ¿Qué significa esto? Que las ovejas entran en calor, es decir, que son receptivas al macho, que van a poder ser cubiertas cuando se empiezan a cortar los días. En algunas partes desde diciembre en adelante, pero acá desde enero, febrero podemos ver que las ovejas entran en calor. Y esos tienen varios ciclos de calor, sí, que es cada 17, 18 días y dura entre 1 a 2 días.
Es decir, el carnero, que es el macho, va a poder cubrir a una hembra que va a estar receptiva entre 1 y 2 días. Sí. ¿Y va a volver a entrar en calor? Si es que no. A los 17 días, si es que no quedó preñada. De manera que eso también se tiene que tener en consideración, porque lo que se pretende en su momento es que tengamos un periodo corto de encaste, para que obviamente las ovejas paran casi todas juntas. Concentración de parto. Como bien dice Luis, concentración de parto y llegar con corderos pesados, más o menos parejitos, a la venta. Y otra característica que podemos hablar de los ovinos, que es no menor, es que uno va a trabajar con ellos en relación a qué queremos producir. Sí. Por ejemplo, queremos producir carne, queremos producir lana, leche o carne y leche, es decir, tenemos una variedad de alternativas y eso el productor tiene que saberlo cuando toma la decisión de decir, yo quiero tener ovinos para producir carne, es decir, producir cordero, o quiero tener ovejas porque me gusta tejer y quiero tener lana para producir artesanía. Esas son las cosas que se tienen que definir. Y las ovejas son una especie muy noble, muy fiel, tienen bastantes crías, casi si uno tiene un rebaño, un 99% de las ovejas van a quedar preñadas y un alto porcentaje va a tener entre 1 y 2 crías. Y esto va a depender de la raza. Entonces, desde ese punto de vista, es importante considerar que la oveja es un recurso productivo muy importante y ahí podemos ver, ustedes pueden ver en la pantalla que tenemos 3 ovejas que están consumiendo lo que hablaba Luis, un buen forraje, y probablemente esas 3 ovejas, las 3 críen preñadas y tengamos entre 3 y 5 corderitos. Y eso, al precio de la venta de esta temporada, es un buen precio. Pero para tener ovejas hay que amar la oveja, se tiene que dedicar uno a las ovejas. Hay una palabra que uno dice que es ser, que significa en la mañana tempranito sacar las ovejas. Por ejemplo, ahí tenemos otras cara negra, que es una raza distinta. Sacar las ovejas, observarlas, es decir, estar atento y recogerlas en la noche. No es cosa dejar a la buena de Dios. Autoservicio. No es autoservicio. Entonces, tenemos esa característica de las ovejas que hacen que hoy día en el mundo campesino donde uno vaya, vea ovejas y vea piños y los distintos campesinos quieren tener más ovejas. Pero para eso, obviamente, tenemos que dedicarnos a la ovejería. Sí, bueno, nos faltó mencionar, ahí tenemos una bonita vista, digamos, en pantalla, pero nos faltó mencionar alguna cosa que por lo menos se ve evidente, que cambiamos de escenario, ¿cierto? Así que ya estamos un poquito más arregladitos, estamos más contextualizados, digamos. Y lo otro es también ya mencionar nuestros auspiciadores que hoy día nos permiten, digamos, que este programa salga al aire. Hoy día tenemos como auspiciador a Ferretería Jaramillo, ya una tienda, una ferretería de larga tradición aquí en Panguipulli, con proyectos en este momento de crecimiento en el sector de Ancacomoe, que ya estamos hablando de otro nivel de atención a nuestros clientes, así que la invitación es a seguirnos apoyando, a seguir apoyando las empresas locales, para que ellos también nos apoyen en estos emprendimientos, en estas instancias que nos permiten estar acompañando. Mencionaba Cristian, y retomando el tema técnico, que tenemos que pensar en tratar bien las ovejas, porque si bien las ovejas se supone que es uno de los animales más rústicos, digamos, que soportan incluso más los tratos, la verdad es que tampoco hacen magia. ¿Ya? Lo mencionábamos con el doctor Poveda el capítulo anterior, que aquí no es posible pensar en ninguna producción pecuaria, llámese vacunos, ovinos, cerdos, si es que los tenemos en sistema mixto, conejo, cualquier otro animal que hoy día nos lleve a producir carne, si no tenemos en este caso alimentos, y no hacer un manejo de nosotros, en este caso de cuidarlos o dirigirlos.
y no llegar al extremo de que, como bromeábamos al final del programa con don Víctor, es que prácticamente nosotros, o hay mucha gente que tiene solamente ovejas, las larga en la mañana y la verdad es que las ovejas se atienden solas durante todo el día. Y después estamos lamentando nomás la no producción, las pérdidas, las muertes, en este caso de corderos. Y eso la verdad es que no habla bien de hoy día de lo que exige el mercado. Exige el mercado local o mercado nacional o internacional que nos lleva a mejorar nuestros manejos o por lo menos cambiar a lo que hacíamos tradicionalmente. Efectivamente, una de las cosas que uno dice o cuando conversa con los agricultores o con los colegas y hablamos desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de las enfermedades, en lo particular, creo que la principal enfermedad que se presenta en el ganado es el hambre. Sí. Porque la producción no se afecta por enfermedades bacterianas, parasitarias u otras, sino que porque los animales no tienen el forraje disponible o el alimento disponible, que puede ser pasto, puede ser concentrado, puede ser grano, de acuerdo a los requerimientos en la etapa de la vida. ¿Ya? Y ahí obviamente conversaba el capítulo anterior, si es que no me equivoco, que cuando la oveja está en el último tercio de gestación, y don Víctor hablaba de una preñez de 150 días, estamos hablando de los últimos 50 días, necesita consumir alimentos de buena calidad. Y después cuando entran en lactancia, necesita consumir alimentos de mejor calidad. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa con los ovinos? Están considerados muchas veces el hermano pobre del vacuno. Entonces uno va y ve las vacas o los novillos en pasturas bonitas, en praderas verdes, grandes, y ve a las ovejas casi de rodillas consumiendo lo que quedó. Sí. Por lo tanto, efectivamente ahí tenemos que prepararnos para tener ovejas, prepararnos para tener finalmente a diciembre corderos de buen peso, y eso no lo va a hacer el cordero o la oveja por sí sola, sino que somos nosotros, somos los ovejeros, los que tenemos animales, los que tienen que preocuparse de planificar el año para lograr producir al menos un cordero vivo por oveja. Y eso es una meta, y eso hay que planificarlo. Sí, la verdad es que, bueno, estamos tratando de romper algunas ideas, paradigmas que uno generalmente le llama, que están instaladas, que primero que la oveja, tal como alguna vez bromeado con algún colega, hay frases que digamos se repiten en el campo: la oveja no toma agua, ¿cierto? Y si toma es porque está enferma. La oveja no es tan exigente, o la oveja no es tan buen negocio. Incluso alguna vez se miraba menos a la oveja versus, tal como dices tú, al vacuno. Pero hoy día la oveja es un buen negocio con los precios que hoy día se están logrando. Antiguamente perder un cordero no era tremendo daño, pero con los precios que hoy día estamos manejando por cordero, hoy día perder un cordero es plata. Así que la verdad ha habido también un cambio, tal como decíamos tiempo atrás, también han disminuido o se ha ido cambiando el balance entre vacunos y ovinos, y se ha mirado un poquito más el tema de producción ovina como una actividad rentable. Ahora, para entrar ya a los detalles, digamos, lo primero es tanto para la gente de campo, para los que se están introduciendo, o gente de la ciudad que quiera aprender un poquito más, primero tenemos que hablar de las categorías, para que hablemos un lenguaje común. Y ahí me gustaría que te extendieras un poquito más, Cristian, de las categorías, cómo diferenciarlas, o hacer un paralelo que generalmente nosotros manejamos más con el tema de los vacunos, o sea, hacer un parangón. Efectivamente, así como en el rubro bovino, Sí. tenemos distintas categorías que parten por el ternero, Sí. la ternera, el novillo, la vaquilla, el toro, el buey y el toruno, que lo vamos a ver más adelante. En el rubro ovino también tenemos clasificación. Sí. El más conocido es el cordero y la cordera. Sí. Que uno habla de cordero hasta aproximadamente 6 meses de edad. Sí. En algunas partes hablan de cordero hasta el año de edad, porque está relacionado más con el tema de la carne. Sí. Pero en relación al tema de edad, uno Etario. habla de etapa, uno habla de cordero hasta los 6 meses.
una vez que tiene, pasa de cordero a borrega. Y borrega hasta el año y medio. Generalmente nosotros nos quedamos en el rebaño con las corderas y los corderos se van para venta y las corderas quedan en el rebaño y las borregas para reproducción, para reemplazo. Sí. Por el lado O de futuras madres. futuras madres. Por el lado de los machos tenemos el cordero que se va a venta, pero dejamos corderos seleccionados que son los más pesados, los que tuvieron mayor peso al nacimiento, mayor crecimiento a la hora del destete, y esos quedan como machos enteros que pasan a ser carnerillos. Más o menos hablamos de carnerillos hasta el año y medio. Sí. Y después pasan a ser carneros, es decir, machos maduros, reproductores maduros, que su función es trabajar 2 meses al año promedio cubriendo las ovejas. Esa es su pega. Esa es su pega. Si ustedes se fijan, ¿El resto del año? el resto del año descansa. ¿Ah? Y ojalá lejitos de las chiquillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para el caso de las hembras tenemos las corderas que pasaron a ser borregas y cuando paren se transforman en ovejas. Y ahí tenemos nuestro rebaño. En la zona austral sumamos otra categoría que es el capón, que es un macho castrado adulto, que no se vendió como cordero, que es un macho más pesado. Sí. Y que obviamente es una reserva de carne para el periodo de invierno y se le denomina capón. Entonces, así conformamos nosotros nuestro rebaño. ¿Cuál es la idea? La idea es que un rebaño, las ovejas se puedan mantener hasta los 6 o 7 años. ¿Y cómo vamos a saber nosotros qué edad tiene la oveja? Igual que en los vacunos, a través del boqueo, es decir, mirándole los dientes. La oveja tiene 4 incisivos inferiores, no tiene dientes superiores. Uno cuando le boquea o abre la boca a las vacas y a los ovinos, se va a encontrar que tiene solamente el cojinete dental, es decir, tiene la encía sin dientes. Y los dientes de abajo están sueltos, se mueven. ¿Y eso por qué se mueven? Porque si estuvieran rígidos, lesionaría la encía. Entonces los dientes salen, los permanentes, porque igual que los seres humanos nacen con dientes de leche, y los dientes permanentes salen al año y medio, 2 años y medio, 3 años y medio, 4 años y medio. Por lo tanto, uno, boqueando con la experiencia, puede saber la edad de una oveja. Y ya cuando las ovejas son más viejas, disminuyen sus niveles productivos y hablamos que son animales de boca quebrada. ¿Qué significa esto? Que están empezando a perder los dientes. A veces a mí me han preguntado, ¿hasta cuándo puede vivir una oveja? Hay un récord mundial de que una oveja vivió 23 años y 6 meses en Inglaterra. Ese es el récord de vida de una oveja, 23 años y 6 meses. Entonces tenemos nuestra majada, nuestro rebaño, y vamos a ir reemplazando las ovejas viejas con las corderas y vamos a tener un carnero promedio, uno dice cada 25, 30 hembras. Es lo que puede. Es lo que puede. Y eso va a depender, claro, y eso va a depender de la superficie en que tengamos las ovejas, porque si tenemos un potrero grande y tenemos un carnero, el carnero buscando las ovejas se nos va a cansar. Sí. Entonces hay un montón de estrategias para que el carnero no se canse, pero ideal que esté 2 meses. Y si está 2 meses hablamos de 3 ciclos estrales, es decir, 3 celos que van a alcanzar a tener la oveja. Normalmente las ovejas todas entran en calor, pero los carneros les gustan las ovejas, no les gustan mucho las borregas, es decir, Les gusta con experiencia. les gusta con experiencia. Es decir, si uno coloca en un rebaño borrega de año y coloca ovejas, el carnero va a preferir a las ovejas. Y si coloca borregas y carneros y coloca un carnerillo, las ovejas van a preferir al carnero. Es decir, desde el punto de vista de producción ovina tenemos también sus particularidades de gusto. No es cosa de llegar y colocar un carnerillo, porque el carnerillo
Son sabias las Claro, ovejas. no Premian tiene la experiencia, Sí, les gustan, sí. a los carneros les gustan las hembras que tienen, las ovejas que tienen más lana, a las ovejas les gustan los carneros más corpulentos, etcétera. Pero eso es importante tenerlo en consideración. Y un dato, ¿cómo voy a saber si un carnero me va a funcionar o no? Y de repente me quieren vender un carnerillo, me quieren vender un cordero más o menos pesado. ¿Cómo yo sé que va a ser un buen macho? Hay una prueba importante que uno puede hacer. Es con el puño, se lo coloca aquí en la frente y si el carnerillo empieza a cabecear, significa que tiene buen futuro como reproductor. No es seguro, pero es una prueba de campo. Así que si usted le dicen, quiero comprar un carnero, a ver, vamos, le coloca la mano en la frente y si el tipo empieza a cabecear, ojo, va a ser un buen carnerillo. Al contrario, si usted le coloca la mano en la frente y este animal se echa para atrás, o no carnerea o es tímido, es candidato a asado. Es decir, no va a servir mucho. Puede ser un buen dato también para las señoritas, para las señoras también, porque antes de conocer al marido también, ponerle el puño en la frente. Ese dato es un dato que puede servir. Sí. ¿Ah? No, nos vamos a poner un poco más serio, don Cristian. Claro, pero importante es que vayamos aprendiendo, porque hay mucha gente que compró una parcela, tiene un campo y quiere cambiar, quiere tener ovino. Estas son cosas que Sí. de repente sirven. Pero también hablamos nosotros de la raza. Sí. Entonces, cuando uno habla de los ovinos, hay más de 150 razas, más de 850 razas de ovinos, entonces uno no las conoce todas, conoce las que ve cerca. Por ejemplo, están las cara negras, que son las británicas, Sí. hay otras de Nueva Zelanda, hay inventos, está la 4M, que es de Magallanes, Sí. pero hay ovejas que tienen aptitudes. Por ejemplo, tenemos las ovejas que producen leche. Y ahí tenemos las dos razas más importantes en Chile, que están en la zona sur, que son la Milchaf Sí. y la Larcha, que producen más de 1 litro de leche. Después tenemos otras ovejas que producen Esas son las típicas de canillita delgada, digamos. canillita Un delgada buen desarrollo de ubre. y un buen desarrollo de ubre, que no son carniceras, es decir, no esperemos corderos de 40, 50 No. kilos a los 4 meses. No, son corderos más livianos, pero ahí lo importante es la producción de leche destinada a la quesería, en algunas partes a hacer manjar o también para consumo, Sí. que es menos común, pero la leche de oveja es muy nutritiva, tiene más proteína y más sólidos totales que la leche de vaca. Por eso se requieren menos litros para producir 1 kilo de queso también. Correcto. Después tenemos las ovejas doble propósito, que son aquellas que producen carne y lana, Sí. que hablamos de razas como por ejemplo en Magallanes, la Corriedale, Sí. que es una raza que produce corderos de exportación, la mayor cantidad de corderos de exportación, y obviamente están condicionadas a producir también más o menos 4 kilos de lana. Por ejemplo, ustedes cuando están viendo ahora la pantalla, viene ahí un rebaño, una majada de ovinos de cara negra. Esa es la raza Suffolk Down, Sí. que se caracteriza por ser animales relativamente rústicos Sí. para zonas de lomaje. ¿Ah? De Pero pelo tienen, corto. y obviamente su calidad de lana Perdón, no de es pelo buena. corto. Sí. No es buena, es una lana corta, de mecha corta y gruesa, pero sirve para artesanía. Entonces, como hablábamos, tenemos, Ahí están. ahí están, animales o ovinos para producción. Ese no es. Es de leche, hay que colocarle en la frente. Hay que ver que tenemos distintos tipos de producción. Y también tenemos producciones de cuero, que ya no se ve. Pero teníamos la raza caracú en algunas zonas que se utilizaba el cuero para hacer las famosas mantas de Castilla, que eran antiguas. Las perneras. Y las pierneras, bueno, las pierneras se usa más en algunas zonas el Sí. chivo. Sí. El chivo por el pelo como cae, o la lana como cae, que es más fácil de manejar. Sí. Entonces, como hemos visto, tenemos ya
algunas características de los ovinos, las aptitudes, la clasificación que tenemos, y por lo tanto yo tengo que definir para qué quiero las ovejas. Sí, yo me acuerdo que cuando uno conversaba con profesores antiguos, o sea, de larga trayectoria aquí, por ejemplo, el doctor Hervé, que tiene que haberle hecho clase a usted también, don Cristian, o a don Víctor también. Cada vez que uno le preguntaba, la típica pregunta hasta que uno decía, con esta la rompo, y dije, ¿cuál es la mejor raza? Le decía. Y este viejo siempre a uno le respondía, la que usted quiera, decía, así, chuta. Y uno decía, chuta, pero le estoy preguntando a don Marcelo, porque que él debiera tener una opinión. Y la verdad es que el viejo sabía, pues, sabía que no hay, tal como decimos, no hay raza, no hay especies buenas, sino que cada especie o cada raza tiene su espacio. Porque es la típica pregunta también que le hacen a uno los agricultores, porque piensan que se solucionan, y muchas veces eso es tan errado, que se solucionan problemas en base a la raza, y la verdad es que el problema está en la pradera, tal como comenzábamos o conversábamos al principio. Pero sí, el tema raza es un tema para ver, para definir de acuerdo a lo que queremos. Claro, efectivamente, como bien dice Luis, primero un homenaje a don Marcelo Hervé, que todavía está vivo, pero fue profesor de muchos médicos veterinarios que nos dedicamos a la noble especie que son los ovinos. Sí. Y efectivamente, de repente nosotros tenemos que tener claro cuáles son las características de mi predio. Sí. Y hablamos de que los animales tienen que ser rústicos. Y cuando se habla de ser rústico, es que el animal tiene que tener las condiciones para adaptarse a determinadas dificultades o determinadas condiciones ambientales. Pero la rusticidad no es una sola. Tenemos la resistencia al frío. Hay animales que están adaptados para resistir al frío y por lo tanto van a producir en esas condiciones, pero obviamente tienen que tener buena alimentación. Entonces hablamos de animales de rusticidad ambiental, es decir, que tienen resistencia al frío. Hay otros que tienen la capacidad para producir frente a la escasez de alimentos. Ahí quiero dejar claro que un animal siempre va a producir en las mejores condiciones, es decir, un animal tiene que tener alimento. Hablamos de escasez de alimentos en forrajes pobres, por ejemplo, el coirón, el chaura, calafate u otros que ramonean, pero son animales que se adaptan a esas condiciones. Hay otros que son rusticidad para problemas podales. Por ejemplo, hay una raza que es muy conocida, que es la raza Romney Marsh, sí, que es una raza de lana blanca, buena productora de lana y de carne, y que viene de Inglaterra, de la zona de los pantanos. Y por lo tanto su pezuña es dura. Y no tenemos problemas de pudrición de la pata, cojera, foot rot u otro. Pero tenemos otras razas que sí tienen mucho problema. Por ejemplo, el Suffolk Down, que es una raza de cara negra, de canillas largas, que esa es de pezuña negra, pero las pezuñas son delicadas. Y ahí hay que estarle haciendo corte de pezuña 1 o 2 veces al año, baños preventivos de patas con sulfato de cobre, sulfato de zinc, pero hablamos ahí de la rusticidad podal. Y finalmente, la rusticidad parasitaria o resistencia parasitaria, porque no todos los animales tienen la misma capacidad de vivir con parásitos al interior o al exterior. Y cuando hablamos de parásitos, importante es definir qué es lo que es un parásito. Es un animal que vive del interior o sobre otro animal y no lo mata. Desarrolla una relación. Desarrolla una relación, ninguno de los dos quiere hacerse daño. Siempre y cuando no se produzcan desbalances, que generalmente es como podría producir como la última gotita que derramó el vaso, en este caso el parasitismo termina acabando a veces con los animales, si es que se producen otros tipos de deficiencias alimenticias o otros problemas, en este caso de salud del animal. Ahí se altera el balance. Y ahí entramos con problemas. Y nos vamos ahora a un espacio publicitario cortito. Comenten lo que hemos hablado en la casa y seguimos después hablando de este entretenido tema como es de producción ovina y sobre todo de la vida campesina. Centralnoticias.cl.
CN Televisión están presentando Vida Campesina. Gracias a ti, somos más de 700.000 familias conectadas y por tercer año consecutivo, la fibra más rápida y estable de Chile. Nada nos va a detener para seguir siendo líderes en disminuir la brecha digital y llegar donde el resto no está. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomoe le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín. Todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe. Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan cada viernes a las 20 horas Efecto Keller. Los temas de actualidad y la contingencia de la semana. Efecto Keller. Viernes 20 horas. Fines de semana. Retransmisión. Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Vida Campesina. Bueno, volvemos para continuar hablando de ovinos, de razas, de recomendaciones, y nos acaba de llegar una consulta que es ¿qué raza es recomendable para esta zona? Voy a decir una palabra que uno le decía a los estudiantes en la universidad, que es el depende. Y como bien dijo Luis, usted puede tener todas las razas que están aclimatadas a la zona, pero va a depender de las condiciones de su predio. Hoy día las razas que más ve uno acá son las Suffolk Down, ve razas Texel y ve algo de raza Romney March. Si usted tiene un campo que tiene planicie y tiene una buena disponibilidad forrajera, yo le recomendaría una raza Texel. Si su campo es con pendientes, no muy húmedo, podría tener una Suffolk Down. Si tiene, por ejemplo, su predio es con mayor humedad, porque tiene una zona de vega o se inunda, podría ser una raza Romney. Importante es que usted vea cuáles son sus condiciones productivas, para qué quiere el animal, pero sobre todo la disponibilidad de forraje que va a tener para producir. Importante es que no, y obviamente tenemos la raza araucana, que es una raza de una oveja pequeña, muy rústica, o sea, vive con poco alimento, tiene bastante resistencia a los parásitos, tiene buena resistencia podal, que también es una alternativa. Por eso uno tiene que ver las condiciones de su predio. Obviamente lo importante es no tener razas muy pesadas, es decir, razas en que los machos pesan 140 kilos, las hembras 80 y los corderos pueden llegar a los 50 kilos a los 40 días, a los 120 días. Ahí hay que tener siempre cuidado porque las exigencias son mayores. Hoy día para la zona que tienen un buen precio de venta, están acostumbrados, es obviamente una raza Suffolk, y ahí hay que tener obviamente los cercos con 7 hebras, de manera que son también, como son muy altas, son de canillas largas, se pueden saltar. Eso hay que tenerlo en consideración, pero la respuesta que le diría, depende. Hay que considerar las condiciones de la topografía, las consideraciones del suelo, pero sobre todo la alimentación. Importante es no escuchar muchas veces los cantos de sirena, en el sentido que les van a ofrecer, no, que esta raza es buena, que esta raza produce tanto,
que los corderos son así, si con suerte podemos mantener 1 o 2 ovejas en una hectárea, y obviamente es mejor trabajar con lo que se tiene, que está aclimatado, está acostumbrado, y mejorar la producción de forraje a través del establecimiento en pastada o la compra de concentrado para mantener de manera nuestro rebaño y obviamente lograr las tasas reproductivas que esperamos. En todo caso, esa fue una consulta, ahí está en pantalla el número al cual todos los televidentes nos pueden hacer las consultas para que vean que este es un programa en vivo. Así que haga las llamadas, dentro de lo que podamos hacer dentro del programa los vamos respondiendo, y si no, nos llevaremos la tareita, y lo primero que hacemos es la respuesta de las consultas en el próximo programa. Así que todas sus consultas, por favor, al número que aparece en pantalla. Volviendo al tema de las razas, ya hemos hablado bastante, digamos, que esto no es una sola respuesta. Sí me quedo con el concepto que repetiste, que esto no hay que escuchar los cantos de sirena, hay que pasarse por las modas, digamos, porque de repente les damos con una raza, esta sí que es la buena, esta sí, y siempre encontramos que no todas las razas, o sea, siempre las razas tienen su fortaleza y sus debilidades, y esas son las que tenemos que compatibilizar con lo que queremos producir y las características de nuestro campo, especialmente en el tema forrajes y también paisaje o condiciones de humedad, que son las que finalmente nos determinan después los problemas. Volviendo al tema general, digamos, de los ovinos, hoy día una frase que quedó ahí dando vuelta, y creo que también la dejaste, como dicen los futbolistas, la dejaste picando, era el tema de las razas melliceras, que generalmente uno también lo escucha en el campo, que buscan el carnero que es mellicero. Eso es lo mejor, digamos. Y algo conversamos con el doctor Poveda en el capítulo anterior, de que el mellizaje podía ser una bendición o también podía ser derechamente una pesadilla desde el punto de vista alimenticio, si es que no teníamos producción de leche, y eso sustentado por la producción de forraje. Efectivamente, ahí hay que, como lo manifestaba, tenemos razas que tienen genes que van a orientar a tener melliceros. Por ejemplo, la raza Texel tiene más mellizos, sí. Tiene un 40-50% de melliceros, es decir, de cada 10 partos va a tener 5 partos dobles. La raza Suffolk tiene menos mellizos, sí. Pero ahí hay un tema importante a considerar, que el carnero no es el mellicero. Y ahí está, yo me acuerdo cuando vivía en el sur, había un vecino que tenía mellizos, su señora tuvo mellizos, y todo el mundo lo saludaba, así, el mellicero, y era famoso, y nada, hay que felicitar a la madre. ¿Ah? En este caso, las ovejas son las melliceras. ¿Y cómo uno puede orientar a tener producción de ovejas melliceras? Es seleccionando las hijas, las corderas de parto mellicero, de mellizos, la tiene que seleccionar. Una cordera que proviene de un parto mellicero, lo más seguro es que también sea mellicera, pero no lo va a expresar en el primer parto. Ese parto mellicero va a ser normalmente después del segundo parto, siempre y cuando tenga una buena alimentación. Sí. Y cómo nosotros estimulamos la doble ovulación, es decir, los partos melliceros, es cuando vamos a empezar la temporada de encaste. Por ejemplo, nosotros decimos vamos a colocar carnero desde el 1 de marzo para parto en agosto. Sí. 15 días antes hago un manejo que se llama flatching, sí. Que significa que le mejoro la dieta, de manera de que llegue bien preparada a la etapa de reproducción y ovulando más y tenga buena condición corporal. Pero ahí, ojo, la selección es de la hembra. Importante el macho, porque si yo tengo un macho que no cubre o un macho que es infértil, voy a perder la temporada. Es vital tener un buen macho, hacer un buen examen cuando compro un macho. Pero si quiero también tener rebaños melliceros con elevado número de corderos, tengo que también preocuparme de la alimentación y de la selección de las ovejas. Sí, el tema, tal como decías tú, el mellizaje o la reproducción generalmente se basan, uno piensa más en la hembra, pero la verdad es que en el tema ovino también es incidente el tema del macho, porque
basta un macho malo, que generalmente, sobre todo en planteles pequeños, estamos hablando de un solo macho, y la verdad es que le apostamos todas las fichas a ese, y si ese no hace su pega, la verdad es que no va a cubrir ninguna hembra, a diferencia que si el problema reproductivo estuviera en la hembra, va a ser una sola la que no va a producir un cordero, pero si en este caso está fallando, o no da el ancho, como dicen los viejos ahí, de cubrir 30, 40 hembras, que es lo que uno le pide a veces en planteles medianos, la verdad es que los resultados van a ser malísimos. Efectivamente, ahí hablamos de que el carnero tira balas de salva. Sí. Desde el punto de vista técnico, uno tiene que dárselas de repente. Eso tiene dos cosas. Una que se llama impotencia coeundi, Sí. y la otra impotencia generandi. La primera es que el macho no cubre porque, por ejemplo, le duelen las patas. Sí. Entonces no puede saltar. Tiene fractura peniana, Sí. o tiene un problema en los testículos. Es decir, quiere, pero no puede. En cambio, la generandi es que el tipo puede, pero no puede preñar. Ahí con esa hay que tener ojo. O sea, quiere, pero no puede. Claro, quiere, cubre, pero no preña. ¿Sí? Son importantes tener estos conceptos para elegir bien a nuestros reproductores, los machos, hacer una buena selección de las borregas, de las hembras, porque eso depende el éxito reproductivo. Para que nuestros televidentes no piensen que vamos a estar hablando todo el rato de ovejas, ya llevamos el segundo programa con veterinarios. La verdad es que también tenemos presentes los manejos agrícolas o agronómicos más generales. Y antes de entrar a retomar o replantear los puntos que hemos tocado hoy día de la producción ovina, que han sido muy buenos, recordarles que todavía hay hartos manejos que se están haciendo o que están pendientes de hacer desde el punto de vista agrícola. Recordarles los almácigos, que ya estamos hablando de que nuestros invernaderos ya están en los descuentos ya de la producción anterior, algunos ya están vaciando. Tenemos que empezar a pensar en esta nueva temporada que con los almácigos. Siempre están las recomendaciones dependiendo del sector, cuáles son las especies que en este caso funcionan más en el invierno, que soportan más las humedades o las bajas temperaturas. No todas las especies se dan en esta época, pero uno puede por lo menos mantener y sacarle provecho. Generalmente estamos abarcando las lechugas, estamos abarcando las especies hortícolas de hoja, perejil, cilantro, que aguantan en este caso las condiciones, puerro, acelga, pero hay otras que sencillamente las tenemos que dejar para la primavera, como son los pepinos, los tomates, que ya a esta altura ya no queda mucho en los invernaderos. Pero sí volver a hacerle hincapié de que, sobre todo para la demanda que hay hoy día, que conversábamos también días atrás, lo bueno que es tener nuestros mercados locales. Acá en Pangui tenemos nuestro, entonces hoy día tenemos un desafío de mantener la producción para darle respuesta a la demanda que se nos produce. El tema apícola también es un tema que más adelante vamos a tocar, porque es un tema que me gusta conversar a mí. Estamos también cerrando la temporada, ya debiéramos haber achicado las familias, ya las cosechas se produjeron, ya hicimos o deberíamos haber hecho los manejos sanitarios de control de varroa, que están básicamente determinados por la temperatura, y ya estamos pensando en este año, que también ha sido medio complicado por la sequía, que hay varios apicultores que nos manifiestan que están suplementando justamente para no tener problemas a mitad de invierno, de mortandad significativa de familias. Así que los manejos son llamados hoy día a nuestros agricultores, recuerden estos manejos, que es como un bosquejo que más adelante podemos tratar en mayor detalle. Pero tal como decimos acá, sin nuestro gentil auspicio no podríamos estar acá. Así que volver a recordarle a nuestros televidentes, a la Ferretería Jaramillo, que es nuestro auspiciador, es lo que nos permite estar hoy día, con su nuevo local, especialmente en el tema de la calefacción, que es un tema hoy día. Si ven, hoy día el programa anterior estábamos en camisita, hoy día no nos hemos sacado el polerón, así que las invitaciones que nos acompañen en nuestras nuevas dependencias de la Ferretería Jaramillo, especialmente en un tema que hoy día nos convoca, que es la calefacción. ¿Ya? Don Cristian, estamos como
en el momento cúspide para ir retomando los puntos que hemos mencionado, profundizar algo que se nos haya quedado, replantear los puntos importantes que hemos tocado hoy día, así que la palabra es suya. Sí, importante es ahí recalcar, y yo creo que si hacemos programas pecuarios, todos los programas van a ser lo mismo, sí, que la base de la producción es una buena alimentación. ¿Ah? Establecimiento pradera, sí, rezago 60, 80 días antes, o sea, rezagar en septiembre para sí, estar cosechando en octubre, noviembre, guardar forraje, a hacer el cálculo del balance forrajero, es decir, cuánto alimento necesito para el año, y obviamente realizar los manejos sanitarios. Igual como decía Luis, para el caso de los vegetales, hoy día los manejos sanitarios que tenemos que hacer son las desparasitaciones, principalmente para parásitos internos, gastrointestinales, fasciola hepático o pirigüín, donde hay humedales, sí, y también empezar a prepararnos para el mes de julio, para las vacunaciones de las ovejas. La vacunación preparto, que me va a permitir que los corderos o corderas cuando nazcan tengan cierta defensa contra algunas enfermedades, pero importante es los manejos sanitarios hacerlo. Las desparasitaciones, y obviamente también podemos tonificar a nuestros animales, es decir, incorporar algunos minerales y vitaminas. Bueno, hemos mencionado los carneros, la verdad es que estamos en la época en que ya debieran estar dejando de trabajar. Sí. Ya, estos ya empezaron a trabajar en marzo, ahora ya debieran estar terminando su temporada para que las pariciones justamente coincidan con la máxima producción de pradera, que es lo que uno debiera aspirar. Aquí es cuando nosotros conversamos con los agricultores que nosotros somos los que debiéramos definir cuándo la oveja se cubre y no dejárselo a criterio del carnero, porque como decimos en el campo, el carnero siempre va a querer. Ese no va a respetar, no va a pensar en que si me aguanto un poquito o lo hago después pensando que la aparición va a ser en septiembre, porque aquí no hay una planificación como es lo que uno trata de inculcarle. Entonces, primero, si estamos ya terminando el tema del trabajo de los carneros, hay que entrar a reforzarlo, porque la verdad sí, es que cuando las exigencias son altas, quedan bien agotados los hombres, trabajan poco durante el tiempo, pero es medio concentrado. Y sobre todo cuando los planteles son grandes, hay algunos que quedan, como dicen en el campo, las puras huilas nomás. Pues entonces hay que reforzarlos para que pasen el invierno y para que el próximo año los podamos tener, si es que lo vamos a mantener, cuidar, digamos, que es otro manejo que también hemos insistido bastante con los agricultores, es no dejarlos en el predio si que van a quedar las hijas, que es un tema de consanguinidad, y ahí tenemos los otros problemas, y también perdemos algunas otras ventajas. ¿No es así, don Cristian? Efectivamente, el celo, la definición de celo es el deseo incontrolable, Sí. para las hembras, pero también para los machos. Sí. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestro macho, y hay que obviamente dosificarlo, se nos puede morir Sí. trabajando. El tipo, su tarea es cubrir, y puede llegar a morir por exceso de trabajo. Cuando estemos sacando el carnero, obviamente llevarlo a un lugar con buen forraje, agua, tranquilidad, lejos de las hembras, y ahí dosificarlo con vitaminas y minerales. Ahí descansa el hombre. Ahí descansa, porque Está alejado de las hembras. ese hombre, ese macho va a trabajar al menos 2 temporadas. Sí. Y obviamente después tenemos que cambiarlo para evitar la consanguinidad, y eso significa que no puedo traer un carnero de la misma familia, por Sí. decirlo. Tienen que ser lo más lejanos posible. Hay un tema que a mí me apasiona dentro, a uno generalmente le gustan algunos temas, a mí me encanta el tema ovino, pero hay un tema que importante, que por favor lo tengan en consideración, y le hemos puesto el téngase presente. Y a los que les gusta el terror, vamos a hablar de una enfermedad de terror que se llama hidatidosis. Idiatidosis, pero se llama hidatidosis. Esta enfermedad es una zoonosis. ¿Y qué significa que es una zoonosis? Que es transmitida por los animales al hombre, que es causada por un parásito pequeño que se llama Echinococcus granulosum, cuyo hospedero definitivo es el perro. ¿Qué significa? Que este animal es el que tiene el parásito. Aquí el perro
Y con él desarrolla una buena relación. Una buena relación no lo mata. El Echinococcus granuloso tiene casi la forma de un grano de arroz. Ahí podemos ver que el perro, a través de las heces, elimina los huevos. Los huevos caen al pasto, la comen la oveja, y ahí se termina el ciclo. Es decir, termina ahí. ¿Cuál es el riesgo? Es que el ser humano le haga cariño al perro, consuma hortalizas contaminadas con fecas y que tengan huevos de Echinococcus granuloso, y a la persona se le va a desarrollar una bolsa de agua que se llama quiste hidatídico. Ahí podemos ver un hígado, una panita, con esas imágenes blancas que son quistes hidatídicos. Ese hígado está bien. Ahí vemos unos pulmones con quiste hidatídico. ¿Cómo se contamina o cómo se enferma el perro? ¿Cómo se infecta el perro? Consumiendo los pulmones, las panitas, el corazón que tenga quiste hidatídico. Entonces, ¿cómo cortamos nosotros el ciclo? Dejar de alimentarlo. Dejar de alimentar a los perros con las vísceras crudas, con todas las vísceras. Hay algunos que dicen que las vísceras pueden ser cocidas. Mi recomendación es no dar vísceras. El tema podríamos dejarlo ahí, porque tenemos al perro que tiene el Echinococcus, las ovejas o las vacas que tienen el quiste hidatídico, pero si nosotros alimentamos al perro con las vísceras, vamos a mantener el ciclo. Sí. Pero ¿qué sucede cuando se enferma la persona? Desde el punto de vista, si tenemos quiste hidatídico en el hígado, la persona va a tener náusea, va a tener problemas de dolores hepáticos. Sí. Si tiene los pulmones, va a tener problemas de cansancio, le va a costar respirar, va a tener tos. Pero el problema es que el quiste hidatídico también se puede alojar en el cerebro, a nivel muscular, en los ojos o en el corazón. En cualquier parte que llegue sangre se puede alojar. ¿Y cuál es el tratamiento? Principalmente quirúrgico. Es decir, tenemos una bolsa de agua que puede llegar a pesar 1 litro, tener 1 litro de contenido, y si está en el hígado, no es que pinchen la bolsa, hay que sacarla completita. ¿Y cuál es la mejor forma? Sacar parte del hígado. Y el problema está en que muchas veces no es solamente una bolsa, son varias que tiene, entonces hay que sacar de a poco. Si tienen el pulmón, hay que sacar parte en el pulmón. El tema, ¿qué pasa si tienen el cerebro? Esa persona va a tener, probablemente puede tener ataques de epilepsia, convulsiones, y su destino a la larga va a ser la muerte. ¿El por qué es importante esta enfermedad? Porque se afecta mucho a niños, sobre todo, y aquí viene la parte de terror, aparte que te puedes morir, que vas a tener una vida media complicada, porque esto es una enfermedad crónica, tú te contaminaste hoy día y vas a tener los signos en 5, 10, 15 años más. Es que esta es una enfermedad que se le puede denominar la enfermedad del gateo. ¿El por qué? ¿Dónde está el pasto más bonito en el campo? A la orilla de la casa, donde se pasean los perros que le dimos las vísceras. Sí. ¿Dónde saca uno a los niños chicos para que jueguen? Donde está el pasto verde. Entonces la guagua gatea, pone sus manitos en el suelo, se lleva las manos a la boca y se enferma. Y después tenemos a los 7 años de ese niño o de esa niña que cae al hospital y tienen que operarla. Y yo a mis estudiantes, cuando hacía clases en la universidad, les contaba que la operación va desde aquí, desde el ombligo, hasta la columna. Le levantan el costillar y ahí recién pueden empezar a intervenir. Es decir, es una enfermedad de terror. Sí. Pero ¿cómo la prevenimos? Lo importante es la prevención. Primero, no darle vísceras a los perros. Ni crudas ni cocidas. No dar vísceras a los perros. En segundo lugar, lavado de manos periódicas. Si el niño o usted hacen cariño a un perro, se lava las manos. No se come el koyak, no se come el sándwich, la sopaipilla, se lava las manos con agua y jabón. Y también desparasitación periódica a sus perros. Si en el campo ustedes no saben a dónde anduvieron los perros, quién le dio,
vísceras, porque es un tema cultural, desparasitar cada 45 días. ¿Y cómo vienen las dosificaciones? Vienen en pastillas. No voy a dar los nombres comerciales para no entrar en conflictos, pero las pastillas generalmente son cada 10 kilos. Un nexo comercial, así que entonces, no lo menciono. desparasitar. Yo trabajé muchos años en Aysén, y ahí me tocó conocer la hidatidosis, la región de Panguipulli, Lonquimay, son zonas de mucha enfermedad de hidatidosis. Y me acuerdo una vez llegó una señora, yo trabajaba en el SAC, a preguntarme qué es lo que era la hidatidosis. Y obviamente le expliqué lo que era la hidatidosis y me dice que su hijo tenía quiste hidatídico en el cerebro y que lo iban a operar. Uno queda pálido, pero ahí no termina la historia. Esa señora fue al par de meses a contarme que su hijo había muerto de hidatidosis. Es decir, de repente podemos prevenir, se nos olvida, pero los que están enfermos pagan las consecuencias a futuro. Así que yo quería contar esta enfermedad, que es una enfermedad muy complicada, que está presente en la región, está presente en la comuna, está ligada a aspectos culturales, de matar el cordero, el perro al lado, y para que no moleste le damos la panita, le damos los bofes, no hacerlo. ¿Por qué? Porque nos vamos a evitar probablemente una enfermedad. Lo que faltó mencionar ahí, don Cristian, fue el tema de que si somos hortaliceros, la verdad es que el perrito no nos debe acompañar a la huerta. Correcto. Para eso están los cercos, para eso están las desparasitaciones, y si no hacen las desparasitaciones, por lo menos que restringir el acceso, sobre todo de las hortalizas de hoja, que son las que uno consume sin siquiera fresca, digamos, porque la verdad es que, aunque parezca de perogrullo, suele pasar que la agricultora va y el perrito es la que lo acompaña, y uno no va a estar controlando sus necesidades, pero sí uno debiera estarle restringiendo el acceso porque el riesgo es muy alto. Yo creo, don Cristian, que hemos tratado varios temas importantes hoy día. Estamos en el tiempo como que debiéramos hacer como una capitulación de los puntos importantes que hemos tratado, que es una complementación de lo que hicimos en el primer programa. Así como resumiendo, y ahí si me falta algo usted me complementa. Hoy día mencionamos el tema principalmente ovino, que es una profundización de lo que habíamos dejado pendiente, digamos, del primer capítulo. Dentro de los recalcamos el tema de la alimentación, que es básico. Mencionamos el tema de las categorías, ¿ya? Los distintos tipos de animal que uno encontraba dentro de un plantel ovino. Mencionamos el tema de la rusticidad, las características generales o principales del ovino frente a otras especies, y también algunos manejos generales que también son importantes hacer hincapié, y especialmente lo último que tocó, que está relacionado, que es un tema sanitario, que es una zoonosis, pero la verdad es que es súper importante porque la oveja, sí, la verdad es que uno después de varios años visitando, la verdad es que uno encuentra hartos casos graves, o sea, y la verdad es que está normalizado, eso es lo peor. Cuando uno conversa con los agricultores, lo ven como normal. No, si es normal que sí tenía un par de unos racimitos, y en el fondo, que a veces uno ve unos pulmones que son verdaderos racimos de uva, digamos, que está lleno, y la verdad es que la oveja en esas condiciones poco lo que respira, poco es lo que produce, y después, la oveja mala, no come, la oveja se me murió, y la verdad es que hay una base después, y como estaba flaca, la verdad es que la dejamos ahí y se la terminaron consumiendo y seguimos con el ciclo. Así que volver a hacer hincapié de este tema tan peligroso como el que mencionaba como usted, como el tema de la hidatidosis. Correcto, Luis. Yo creo que has redondeado bastante bien lo que hemos conversado, y no olvidar, para los amigos y amigas que tienen animales o que quieren tener animales, cualquiera sea su especie, el bienestar animal, que significa que tenemos que tratar bien a nuestros animales, respetar sus derechos, y obviamente desde el punto de vista productivo, no olvidar que gracias a ellos caen los pesos para la casa, que con eso se puede mantener muchas veces la familia, y que el secreto no es traer cosas o inventar cosas, sino que hacer las cosas bien y todos los días. Cuando uno, para terminar, una frase que me enseñaron una vez, cuando uno logra que una persona sea ovejera, es cuando le dicen, vamos a una fiesta mañana, y le dicen a uno, no puedo, tengo oveja. Y con eso significa que la persona se convirtió y es ovejera. Es ovejera. Creo que estamos llegando al final del programa.
Esperamos que les haya interesado, o esperamos que hayan habido varias cosas interesantes de las cuales no sé si he aprendido, pero por lo menos recordado. La invitación nuevamente es para todos los miércoles a las 8. Vamos a estar rotando. El próximo programa los panelistas cambian, pero la idea es entregarles la misma información técnica o datos técnicos que ustedes, o datos de productivos que nos quieran transmitir a través del teléfono. Está ahí, el teléfono WhatsApp, consulta. Hay algún emprendimiento, que era la invitación que también hacíamos. También la idea, además de estar conversando, es después mostrar la realidad campesina. Así que por mi parte, yo me despido, le doy la palabra a don Cristian para que se despida y nos veremos en la próxima semana. Muchas gracias, Luis. Invitar a que, si tienen amigos, si tienen conocidos que quieran conversar un poco y escuchar un poco del campo, que tienen acceso al canal, que lo informen, que lo comuniquen, de manera de, entre todos, conversar de la vida campesina. Y agradecer que hoy día nos vieron, ojalá haya sido entretenido. Estamos disponibles para sus consultas, pero sobre todo no olvidar, parte importante de nuestro país está en el campo, respetar la cultura, la forma de ver, la forma de sentir, y que los alimentos campesinos, de origen campesino, tienen un valor especial, que es de buena calidad, pero sobre todo que llevan una cultura no menor, como yo decía en su momento, de grandes productores en pequeña superficie. Así que nos vemos cuando Dios estime conveniente, en una par de semanas más. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomó le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín. Todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe. Centralnoticias.cl, CN Televisión han presentado Vida Campesina.